Hace ya unos meses estamos comprobando el verdadero problema que está siendo para muchas familias el aumento de los tipos de interés, ya que tienen contratada una hipoteca y están viendo que su cuota ha aumentado bastante. Esto principalmente está pasando en las hipotecas que se contrataron a un tipo de interés variable. Por lo tanto, este problema le tenemos que atacar en el economista de cabecera. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver en qué supuestos es mejor amortizar la hipoteca. Quizás habrá supuestos en los que no será aconsejable ahora mismo amortizar la hipoteca. Veremos cuándo es el momento correcto y cómo debemos amortizar la hipoteca. Y también veremos una pregunta que mucha gente se hace a la hora de amortizar la hipoteca, de si es mejor amortizar la hipoteca reduciendo la cuota o quizás reduciendo tiempo de esa vida de la hipoteca. Creo que va a ser un vídeo muy interesante, sobre todo porque creo que es un problema que ahora mismo está instaurado en la sociedad y que puede ir a peor, y cuanto antes ataquemos este problema, pues más fácil será tomar esa solución, ya que si lo vamos dejando, ese problema se nos va a enquistar y puede que cuando queramos reaccionar a tiempo ya no haya ninguna solución. Así que el vídeo de hoy os aconsejo que lo veáis porque va a ser muy interesante y porque tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Bueno, pues vamos a entrar al grano. La pregunta que mucha gente se hace a la hora de amortizar una hipoteca es: ¿qué es mejor? Amortizamos tiempo, es decir, reducimos el tiempo que tenemos de esa hipoteca, es decir, si ya tenemos una hipoteca contratada a 25 años, ¿qué es mejor? Reducir ese tiempo a 20 años con la amortización del capital que vamos a hacer, o es mejor reducir la cuota, es decir, si pagamos 600 euros de cuota, pues pasamos de pagar 600 a pagar 575, por ejemplo. Pero en ese caso no reduciríamos el tiempo de la hipoteca. Pues bien, aquí hay que analizar cada caso. Si nos olvidamos de que cada caso puede ser diferente porque alguno tiene una situación financiera mejor que otra, lo más inteligente sería reducir el tiempo. ¿Por qué? Pues porque reduciendo tiempo a la hora de amortizar una hipoteca, lo que estamos consiguiendo es reducir al máximo con esa amortización los tipos de interés que vamos a pagar en la hipoteca. Pero hay que tener en cuenta que hay situaciones familiares, sobre todo en la situación actual en la que los tipos de interés, el Euribor ha subido muchísimo y la cuota se nos ha disparado. Imaginaros que pasamos de tener una cuota de 500 euros a una cuota de 800 euros. En ese caso, quizás sea más inteligente reducir la cuota. ¿Por qué es más inteligente? Porque aunque no reduzcamos tantos intereses o dejemos de pagar tantos intereses con una reducción del tiempo, pero sí nos va a ser más cómodo pagar todos los meses esa cuota. Si quizás no podemos pagar 800 euros todos los meses, pues a lo mejor si hacemos una amortización importante y pasamos de pagar 800 a pagar 700, nos lo podemos permitir. Y aunque no reduzcamos tiempo y aunque no reduzcamos tantos intereses como reduciendo el tiempo, pues puede que para nosotros sea la decisión más inteligente. Si no tenemos problema con pagar la cuota que estamos pagando ahora mismo, pues como os decía, lo más inteligente sería reducir tiempo, porque sería la mejor manera de reducir intereses a la hora de pagar esa hipoteca. Y bien, hay ciertos casos en los que no debemos volvernos locos y quizás lo más inteligente directamente sea no amortizar la hipoteca. Y hay dos casos claros en los que amortizar la hipoteca quizás no tendría demasiado sentido. El primero de los casos es si, por ejemplo, hemos contratado una hipoteca hace un par de años cuando los tipos de interés estaban bajísimos, hemos conseguido una hipoteca a un tipo de interés muy bajo, por ejemplo, el 1% o menos, como hay muchos casos, pues en este supuesto no sería a lo mejor lo más inteligente amortizar la hipoteca. ¿Por qué? Pues porque ese dinero, en principio, que algunos consideran que es gratis, tampoco nos está suponiendo una carga mayor de intereses. Y aunque reduzcamos el capital que tenemos que pagar de la hipoteca, como veremos luego en el caso práctico, no nos va a suponer un ahorro demasiado grande de los intereses. A lo mejor ese dinero, tenemos 10.000 euros para amortizar de la hipoteca, pues a lo mejor ese dinero lo podemos destinar a otro tema o a otro asunto o a otra cosa que queramos comprar, por la que si no deberíamos pedir un préstamo ahora mismo y tendríamos unos tipos de interés más altos. Por lo tanto, cuando tenemos una hipoteca a un tipo de interés muy bajo, no sería del todo aconsejable. ¿Por qué? Pues porque la carga que vamos a reducir de intereses no va a ser muy alta y nos vamos a descapitalizar. El siguiente supuesto en el que quizás tampoco sería muy inteligente reducir la hipoteca es cuando ya nos van quedando menos años para el pago de la hipoteca. Es decir, imaginaos que nos quedan 5 o 10 años. ¿Y por qué en este caso no sería aconsejable reducir la hipoteca? Porque cuando empezamos una hipoteca, al principio de la cuota que pagamos, imaginaos de una cuota de 600 euros, a lo mejor estamos pagando 500 euros de intereses y 100 euros única y exclusivamente de capital. Pero cuando ya solo nos quedan 5 o 10 años es la situación contraria.
estaríamos pagando a lo mejor 500 euros de capital y 100 euros de intereses. Y aunque reduzcamos muchísimo el capital que debemos de la hipoteca, lo que estamos reduciendo prácticamente es capital, no son intereses. Y a lo mejor nos pasaría lo mismo que en el anterior caso, nos estamos descapitalizando para reducir una parte muy pequeña de los intereses, porque ahora mismo tendríamos una deuda muy pequeña en la que ya estaríamos pagando muy pocos intereses, aunque el tipo de interés en este caso sea muy alto. Esto se debe analizar muy bien a la hora de amortizar una hipoteca. Y en estos dos casos, mi opinión, creo que lo más inteligente quizás, que es un dinero que podríamos necesitar para otra cosa, es no descapitalizarnos y dejar la hipoteca siempre y cuando la podamos pagar tal y como está. Y bien, ¿en qué casos sería extremadamente preocupante el tener que reducir la hipoteca? Es decir, ¿en qué casos nos merecería muchísimo la pena reducir la hipoteca? Pues antes de ver en qué casos nos merecería amortizar la hipoteca, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos tener un capital que no nos permita quedarnos sin dinero amortizando esa hipoteca, porque nunca se sabe en qué momento vamos a necesitar ese dinero. Pero imaginaos que tenemos un dinerillo ahorrado y lo podemos aplicar a la hipoteca. ¿En qué casos sería muy importante amortizar la hipoteca? Pues por ejemplo, en la situación actual en la que estamos viendo que los tipos de interés son muy altos y se están contratando hipotecas quizás a lo mejor a un tipo fijo de un 4% o el interés variable está cerca del 5%, en esos casos que el interés que se está pagando es muy alto, es aconsejable reducir la hipoteca, es decir, hacer una amortización para reducir el capital que debemos. ¿Por qué? Pues porque el impacto que va a tener sobre el ahorro de los intereses va a ser muy alto. Lo veremos ahora también con el caso práctico. Pero en este caso sería muy importante. ¿Por qué? Pues porque estamos pagando los intereses muy altos sobre un capital y hay que tener en cuenta que si reducimos ese capital, la carga que vamos a reducir de intereses también va a ser muy alta. ¿Y en qué otro caso también sería muy aconsejable reducir la hipoteca o hacer una amortización? Pues sería si acabamos de contratar una hipoteca y nos queda muchísimo capital pendiente. Evidentemente, si estamos en el caso que habíamos comentado antes, que la hemos contratado hace 2 años, el tipo de interés es muy bajo, pues a lo mejor no nos merecería la pena. Pero imaginaos que lo contratamos ahora mismo y nos encontramos con una hipoteca a un 5 o un 6% de interés y podemos amortizarla. Pues sería muy importante porque cuanto antes consigamos amortizar la hipoteca en su ciclo de vida, es decir, durante los primeros años, mayor será la carga que nos estaremos ahorrando de intereses. Esto a lo mejor ahora os parece complicado ponerlo en escena, pero lo vamos a ver ahora muy bien con el caso práctico. Pero quedaos con esto: cuando acabamos de contratar una hipoteca y el tipo de interés es muy alto, resulta bastante aconsejable porque la reducción de intereses que vamos a tener va a ser muy alta. Si imaginaros también que estamos al final de la vida de esa hipoteca, nos quedan 5 años y ahora por la cuota variable, que es como hemos contratado en la hipoteca, se nos sube muchísimo, pues a lo mejor lo vais a haber notado. Es decir, la cuota de hipoteca tampoco os ha subido mucho. ¿Por qué? Porque el capital que debemos es muy bajito. Entonces, en este caso, aunque el tipo de interés sea muy alto, no sería aconsejable. Sería sobre todo aconsejable cuando primero estamos al principio del ciclo de vida de esta hipoteca y cuando el tipo de interés sea muy alto, ya sea a tipo fijo o a tipo variable. Bien, pues vamos con la chicha, con el ejemplo práctico, que es seguramente lo que muchos estaréis esperando y donde entenderemos todo lo que acabamos de comentar en el vídeo. Os tenéis que fijar principalmente en las casillas que he marcado en verde, en estas celdas, porque es donde va a estar lo verdaderamente importante y lo que va a ser clave para ver ese ahorro que podríamos tener a la hora de amortizar una hipoteca. Vamos a poner un supuesto en el que tenemos que pedir una hipoteca. A lo mejor vamos a situarnos de 180.000 euros y el tipo de interés al que nos lo van a dar, independientemente, ojo, que sea a tipo fijo o a tipo variable, pues vamos a poner que es a un 3,5%. Para la situación actual que tenemos, pues puede que no estuviese mal. Lo primero que debemos ver es que, fijaros, los intereses que pagamos ahora, un 3,5%, son de 110.000 euros. Una auténtica barbaridad. Aquí vamos a modificarlo para que veáis luego cuánto puede ser el ahorro que podemos poner a la hora de amortizar la hipoteca. Bien, ya lo tendríamos aquí. Estaríamos pagando 110.000 euros, casi 111.000 euros. Como veis, la carga de intereses que pagamos es altísima. Estaríamos pagando casi más de casa y media. Imaginaros hace 2 años que tuviéramos una hipoteca contratada al 1%, como no era de nada extrañar. Pues fijaros que pasaríamos de 110.000 euros a 28.000 euros. Una auténtica barbaridad.
82.000 euros menos. Pero bueno, ahora la situación que tenemos estaría más acorde a un 3,5%. Aquí abajo veis la cuota que estaríamos pagando ahora mismo. La simulación que vamos a hacer única y exclusivamente reduciendo tiempo. Y lo primero que quiero que veáis es la importancia de amortizar la hipoteca en los primeros años. Fijaros, como os decía antes, que en el primer pago de la hipoteca, sin hacer ninguna amortización, estaríamos pagando 283 euros del capital y el resto serían intereses, serían 525 euros de intereses. Mucho más alto lo que pagamos de intereses que de amortización de capital. Y fijaros que al final de la hipoteca, vamos a poner, pues cuando ya nos van quedando unos años, vamos a ponernos aquí, por ejemplo, estaríamos pagando 84,68 euros de intereses y sin embargo estaríamos pagando 724 euros de capital. Es decir, ya la carga que tenemos aquí de intereses es muy baja. Por eso es importante amortizar la hipoteca al principio, pero lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Vamos a ponernos en el caso de que al primer año recibimos un dinerillo y amortizamos 10.000 euros de la hipoteca. Veis que aquí amortizamos, aparte de la cuota, que sean 293 euros, 10.000 euros más. Vemos cómo el capital pendiente que tendríamos pasa a ser 10.000 euros menos. Y fijaros que ahora, en vez de pagar los 110.000 euros que pagamos al principio, al final de toda la hipoteca pagaríamos, vamos a ajustarlo esto porque esto no estaría bien ajustado. Tenemos que irnos a la última cuota que pagaríamos. Vamos a verlo, sería aquí, la cuota 328 y cogemos solo los intereses de las 328 cuotas. Y fijaros que pagaríamos ahora 94.000 euros. Antes pagábamos 110.000, es decir, ahorraríamos 16.000 euros de intereses. Es decir, pagamos 10.000 y ahorramos 16.000. La jugada es maravillosa. Evidentemente hay que tener los 10.000 euros. Y ahora vamos a ponernos en el caso de que en vez de amortizarlos al primer año, los vamos a amortizar en el año 10, en la cuota 120. Vamos a ponernos por aquí y aquí le añadimos 10.000 eurillos. Os ha tocado la quiniela y vamos a amortizar 10.000 euros. Pues fijaros que en este caso estaríamos amortizando o tendríamos que pagar al final de la hipoteca 100.000 euros. Es decir, prácticamente lo que hemos pagado de capital al año 10 sería lo que vamos a ahorrar en intereses. Tampoco saldría del todo mal la jugada, pero como veis, si la amortizamos al primer año, pues va a ser mucho más inteligente. Y ahora ponemos al caso de que lo vamos a amortizar en el año 20, la cuota pues 240. Vamos a ajustar los intereses, sería la última cuota, fijaros que ya prácticamente no acortaríamos nada de tiempo, sería la cuota 343 la última. Y después de pagar 10.000 euros de intereses en el año 20, única y exclusivamente hubiéramos ahorrado 4.000 euros de intereses. Y ahí la importancia de amortizar la hipoteca, sobre todo al principio. Y evidentemente, estoy seguro que va a haber mucha gente, vamos a quitar esto de nuevo, va a haber mucha gente que dice, ya, pero es que yo no sé cuándo voy a tener el dinero, entonces pues no sé, si me encantaría amortizar la hipoteca el primer mes, evidentemente, y no pagar ningún tipo de interés. También hay que tener en cuenta que aquí no estamos marcando en ningún momento si esa amortización de la hipoteca tiene gastos. Normalmente, yo lo que he estado viendo es que no tiene gastos hacer amortizaciones parciales de la hipoteca. Incluso, una de las opciones que se pueden plantear a veces es amortizar todos los meses una parte de esa hipoteca. Es decir, todos los meses ir amortizando, por ejemplo, 100 euros de la hipoteca. Y vamos a ver, en ese caso, qué amortización o qué ahorro de intereses tendríamos. Es decir, en vez de pagar 808 euros de hipoteca, estaríamos pagando 908 euros, pero sabemos que esos 100 euros que vamos a pagar de más van a ser única y exclusivamente para amortizar capital. Es decir, quitamos capital y ahorramos intereses. Vale, pues aquí tenemos otra casilla que yo lo tengo formulado para que si ponemos aquí 100 euros, pues directamente vemos que todos los meses aplicado esos 100 euros a mayores que pagaremos de cuota. En este caso, si nos fijamos, estaríamos pagando, al final vamos a ajustar también las cuotas que serían, porque como estaríamos ahorrando tiempo, pues se reduce las cuotas. Entonces, el total de intereses también le tengo que ajustar en la fórmula
acabarían siendo 297 cuotas. Entonces aquí pondríamos 297. Fijaros que los intereses que pagaríamos serían de 88.000 euros. Estaremos ahorrando 22.000 euros de intereses. ¿Y cuánto habríamos pagado en total? Pues aquí habría que ajustarlo a las 297 cuotas. Estaríamos pagando 29.700 euros. Es decir, fijaros aquí la jugada. Habríamos pagado 29.700 euros ahorrándonos esa parte de capital o pagándola anticipadamente, pero única y exclusivamente ahorraríamos de intereses 22.273 euros. ¿Y esto a qué se debe? A que quizás al principio, cuando hemos amortizado esos 100 euros, de esos 100 euros amortizaríamos o reduciríamos los intereses a lo mejor en 120, pero según va pasando el tiempo de la hipoteca, pues esos 100 euros que vamos amortizando de capital simplemente nos permite ahorrar a lo mejor 50 euros de intereses. De ahí que sea menor lo que ahorramos de intereses que con la amortización total o el pago total que hemos hecho. Por lo tanto, como podéis ver, bastante sencillo de ver que es muy importante amortizar lo antes que se pueda la hipoteca, porque si lo dejamos para el final no va a tener absolutamente ningún sentido. Sin embargo, si lo amortizamos al principio, pues como veis, la carga de intereses que nos vamos a ahorrar va a ser brutal. Y ahora la diferencia que quiero que hagáis, porque lo primero que hemos comentado era qué hacerlo, si al principio o más adelante. Ya nos ha quedado claro de que es mejor hacerlo al principio. Y ahora vamos a ponernos en el caso de que tengamos una hipoteca con muy poquitos intereses. Aquí fijaros que el total que amortizábamos de hipoteca era altísimo, lo que podíamos amortizar, porque teníamos un tipo de interés muy alto del 3,5%, pero imaginaros que tenemos una hipoteca del 1%. Vamos a ver qué supondría ahorrar esos 10.000 euros que veíamos antes al primer año, al año 10 y al año 20. Vamos a ponernos que estamos pagando un 1% de hipoteca. Estamos pagando 28.422 euros y ahora vamos a ver cuánto supondría ese ahorro. Fijaros que la cuota ha pasado ya de 800 y pico euros a 579. Pero bueno, tenemos un dinerillo ahorrado. Nos vamos al primer año y el primer año amortizamos 10.000 eurillos. Nos ha vuelto a tocar la primitiva. Fijaros que de esos 10.000 euros que vamos a amortizar, vamos a ajustar los intereses de cuotas de tiempo ahorraríamos muchísimo. Fijaros que pasamos de 360 cuotas a 338 cuotas. Es decir, sería importante también. Aún nos ahorraríamos unos años. Vamos a ajustarlo. Hemos dicho que era la cuota 338, la casilla 355. La ponemos aquí. Fijaros que amortizando 10.000 euros con un tipo de interés del 1%, amortizándolo el primer año, única y exclusivamente, ahorraríamos 3.000 euros. ¿Creéis que nos merece la pena quitarnos 10.000 euros de nuestro capital para ahorrarnos 3.000 euros cuando a lo mejor dentro de 2 años nos vamos a comprar un coche y el tipo de interés que vamos a pagar por el coche va a ser de un 10%, normalmente el hachazo del siglo? No tiene absolutamente ningún sentido. Como vemos, el ahorro es menos. Sí, es verdad que nos vamos quitando plazo de la hipoteca, es decir, vamos ahorrando tiempo, pero también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, esto estamos hablando de una cuota fija, el 1%, que ha habido muchas, en los últimos años, estos 579 euros que estamos pagando ahora, o 600 euros dentro de 15 años, por el efecto de la inflación, va a ser muy bajo, es decir, no nos va a causar seguramente ningún problema, y si ya lo pagamos bien, pues dentro de 15 años seguramente lo pagaremos mucho mejor, porque esos 579 euros, si la ajustamos a la inflación, a lo mejor es como si ahora fueran 300. Por lo tanto, no tiene mucho sentido amortizar la hipoteca cuando el tipo de interés es muy bajo. Sí que es verdad que todas esas hipotecas a tipo variable que quizás la hayan contratado al 1% a tipo variable, incluso hayan estado con intereses negativos, llegar a pegar un subidón de la leche, pues ahora, si está al 4%, pues nos interesaría reducir la carga hipotecaria, es decir, reducir ese capital que tenemos pendiente y podemos hacer una amortización. ¿Por qué? Porque lo que estamos pagando de intereses ahora mismo es muy alto. Incluso quizás en ese caso, como comentábamos también antes en el vídeo, nos interesaría reducir parte de la cuota, porque a lo mejor es una cuota muy alta y que no podemos pagar, y aunque nos reduzcamos tiempo, que nos reduzcamos toda la cantidad de intereses de forma eficiente, pero sí vamos a tener una cuota que la que nos vamos a sentir cómodos y vamos a poderla pagar fácilmente. Por lo tanto, creo que ha quedado pues esto bastante bien explicado. Lo podíamos ver, de hecho lo vamos a ver a 10 años, pues que ya fijaros que en el año 1, que sería cuando más vamos a amortizar, porque estamos haciendo lo antes posible y sería cuando más intereses nos ahorramos, pues sería muy poquito lo que veis que nos ahorramos. Pero bueno, vamos a verlo en el año 10. En el año 20 ya lo vamos a ver, porque vais a ver que es absurdo. Vámonos
al año 10. Y aquí amortizamos 10.000 eurillos. Pues fijaros que de esos 10.000 euros, única exclusivamente nos ahorramos 2.000 euros. Muy poco. Nos estamos descapitalizando por 10.000 euros para ahorrar 2.000 euros en intereses. En mi opinión, no merece la pena. Y esto sin ajustar a los intereses, que si lo ajustamos, pues incluso puede ser menor. Vamos a verlo. Sería la cuota 357 prácticamente. La casilla 357 prácticamente va a ser lo mismo. Un euro menos. Es decir, nos vamos a ahorrar muy poquito. ¿Cuándo es muy interesante? Como hemos dicho antes, cuando el tipo de interés es muy alto y cuando estamos al comienzo de la hipoteca. Así que bueno, creo que ha quedado más o menos claro con este caso práctico. A lo mejor al principio era más complicado verlo, pero ahora ya creo que con este Excel, que no lo he hecho yo, que lo he cogido de internet, luego ya sí que le iba moldando para todo esto de las amortizaciones y tal, y para ver que yo también estoy buscando hipotecas y analizando todo este terreno, entonces pues le he acomodado un poquito a mi forma de verlo, porque yo si le da mañana contrato una hipoteca, mi intención, viendo los tipos de interés que hay ahora, es contratar una hipoteca que pueda pagar esa cuota y que además me permita pagar un poquito más todos los meses o quizás poder amortizarlo los primeros años, gran parte del capital. A lo mejor a partir del año 15 no te merece la pena porque te queda un poquito de capital, pero al principio sí podemos amortizarlo. Como podéis ver, pues es muy interesante. Y esta, por ejemplo, pues sería mi opción o lo que me gustaría tener el día de mañana si contrato una hipoteca. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Creo que es un problema que ahora mismo tienen muchas familias, que mucha gente se estará preguntando. ¿Y el problema cuál es? El de siempre. Quiero amortizar la hipoteca. ¿Qué hago? Me voy al banco. ¿Y el del banco qué te va a decir? Pues a lo mejor caes con alguien que de verdad mira por ti, pero hay que recordar lo que decimos siempre. El del banco gana muchas veces con tu dinero. Entonces a lo mejor quizás no te acabe aconsejando de la mejor manera posible. Y la mejor manera de tomar una decisión correcta es tener una visión crítica, saber lo que estamos haciendo, analizar nuestra situación personal y nosotros mismos tomar esas decisiones económicas que antes o después veremos que son inteligentes. Así que nada, como os digo, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, quizás vuestros casos. A lo mejor alguno penséis diferente, pues me parece estupendo que lo pongáis en los comentarios, porque así lo rebatimos un poquito, debatimos, y a lo mejor esto no es la mejor opción, la que os he planteado, y vosotros tenéis una opción que a mí no se me ha ocurrido, que es mejor. Así que no dudéis en dejarlo en los comentarios, ponerme qué os ha parecido, también ponerme quizás otros temas que os gustaría que hablásemos. Yo encantado de hacer un vídeo siempre y cuando tenga tiempo, porque como veis en este canal saco muy poquito tiempo porque destino la mayoría del tiempo que tengo para el otro canal, pero bueno, aquí de vez en cuando también me gusta publicar un vídeo con estas cosillas que parecen interesantes. Así que dejadme en los comentarios otras temáticas que queráis que hablemos. Así que nada, lo dicho, nos vemos muy prontito de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.